pueblo fuerte, puede lograr grandes cosas ante la adversidad. Se logró derrocar a Díaz, lo cual era muy difícil, pero se logró. Dieron pauta a lo que es hoy un país democrático. Gracias a ellos tenemos todo lo que tenemos ahora, y hay que recordar a los líderes y héroes de esa época, porque gracias a ellos tenemos esto. Y esto no es solo una fiesta, es la representación máxima de un movimiento que duró 100 años. Bueno, pasaron 100 años, claro. Ahora gracias a ellos podemos llamarle a este país completamente México. Somos mexicanos y hay que estar orgullosos de eso. Ahora, con motivo de la asignatura de inglés, mi compañero les va a decir lo que acabo de decir yo, The Mexican Revolution. The Mexican Revolution was a great movement. It showed us how the Mexican people, when we were united as one, we could achieve great things, just like they took out Porfirio Diaz from his dictatorship. They showed us that the revolution wasn't just a party, it was the greatest representation of how, when the Mexican people know how to work together, they get whatever they want. They don't just celebrate anything. We need to remember the heroes like Zapata and Villa, because they were the ones that gave us this beautiful country, and we can proudly call it Mexico. ¿Y ahora? Bueno, ahora mi compañero Alfonso Rueda y mi compañero Josué Vázquez nos hablarán de la materia de historia en nuestro proyecto ahora. Bueno, a nosotros dos nos tocó la materia de historia. A principios hicimos una pequeña cronología donde tratamos de resumir lo más que se pudiera lo que fue en sí la historia de nuestra revolución. Bueno, a principios de 1900 comenzó a darse una oposición hacia el gobierno de Díaz, encabezada por Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fundó el Club Central Reeleccionista, el cual buscaba derrocar a Díaz y obtener un gobierno justo. Madero comenzó a hacer su campaña presidencial por todo el país. Después, cuando llegó a Monterrey, porfiristas lo acusaron de haber incitado al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz, por lo que fue mandado a ser apresado, y pues vinieron las elecciones. Porfirio Díaz se reeligió una vez más y pues Madero no pudo. Pasó un mes después de las elecciones y Madero escapó y se refugió en San Antonio, Texas, en donde escribió el plan de San Luis. En el plan de San Luis se encontraba entre sus artículos la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios, por lo que Zapata entra a la revolución tomando en cuenta la propuesta de Madero. Así fue maderista un tiempo Zapata. Pasando el tiempo, Madero logra la presidencia gracias a que Porfirio Díaz, en los acuerdos de Ciudad Juárez, acepta su renuncia siempre y cuando Madero desarmara a las tropas campesinas comandadas por Zapata. Zapata se niega a desarmar a su pueblo, puesto que no se ven cumplidas sus demandas, a lo que da como resultado el plan de ella, el que demandaba que las tierras fueran devueltas a los campesinos, que eran los propietarios originarios de estas tierras y no de los burgueses. Es así como llegamos al tiempo de Carranza. Huerta fue quitado de la presidencia gracias a Carranza, el cual enmarca en la Constitución de 1917 todas las demandas campesinas y maderistas sobre la tierra, en la que se encuentran en el artículo 27, que nos habla sobre las tierras. Sobre la tierra, la privada, que es la que exigía Madero, que tenía que tener un título para ser el propietario, mientras que Zapata, su lucha fue por la campesina, así que era la tierra comunal la que demandaba. Y en la conclusión de Díaz II aparece la equidad, que es donde la tierra pertenece a quien la trabaja. Cuando deja de trabajarla, pasa a otras manos. Y es así como llega al final de la revolución, la pelea de la tierra.
Y así es como concluimos nuestra presentación sobre la cronología de la revolución en historia. Gracias. Ahora mi compañero Ixvan Ruiz nos hablará de la materia de comunicación. Hola de nuevo, me tocó comunicación y liderazgo. Una materia donde literalmente vimos eso, cómo los líderes se comunican con el pueblo, con sus seguidores, cómo llevan sus ideas a las mentes de otras personas para lograr sus cometidos. Bueno, en este movimiento estuvo lleno de esto, de líderes, de personas que tomaban decisiones. Llegamos a la conclusión de que todos estos son autocráticos, no porque fueran egoístas, sino porque no había tiempo. Tenía que tomarse decisiones en el momento, tenía que hacerse algo. De estos líderes me gustaría resaltar a Zapata. Zapata fue una persona muy humilde que creció entre campesinos. Sabía lo que era ganarse unos cuantos pesos con el sudor de su frente y que tal vez ese dinero ni siquiera era para él. Bueno, gracias a esto, él pudo salir adelante y llevar a todo su pueblo, a toda la tropa con la que convivió toda su vida, adelante. Y cuando nosotros fuimos a la ruta de Zapata, las personas que nos contaban su historia lloraban porque literalmente para ellos es eso, un héroe, un líder nato que logró sacar a su gente adelante y poder hacer un país más democrático bajo su lema de tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Bueno, esto es todo de mi parte y continuamos. Siguiendo con nuestro programa, nuestros compañeros Manuel Coraza y Eliezer Hernández nos hablarán de la materia de expresión. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya hemos visto, estas materias están muy relacionadas con la Revolución Mexicana y la materia de expresión oral y escrita no es la excepción. Esta materia se representa sobre todo con literatura, música, poesía, y en esta ocasión nos vamos a centralizar más en lo que es la literatura. Les vamos a dar una pequeña muestra de lo que son las obras, libros que más resaltaron en esta época. Bueno, yo les voy a hablar un poco del libro Vámonos con Pancho Villa, de Rafael Muñoz. Rafael Muñoz nació en 1899 y fue un periodista y escritor mexicano. En su libro habla de cómo se llevó a cabo la revolución desde un punto de vista político y social. Por otro lado tenemos el libro Cartucho, que fue escrito por Nelly Campobello, una mexicana con padres franceses, la cual vio a través de la revolución, pero a través de las mujeres y cómo ellas se desarrollaban en la revolución en ese entonces. Bueno, antes de comenzar con los siguientes libros, cabe mencionar que estos libros no se escribieron así de la nada, de que a un autor se le ocurriera, sino que el pueblo mexicano sufría una gran represión por parte del gobierno, y lo que quería hacer el pueblo era expresar lo que veía, lo que sentía o lo que pensaba de alguna manera. Algunos autores, como los que mencionó mi compañero, lograron escribir un libro en el que expresan lo que ven del pueblo mexicano. Continuando, yo les voy a presentar el libro de La sombra del caudillo, escrita por Martín y Luis Guzmán en el año de 1929. Este libro principalmente da una crítica muy fuerte sobre lo que es el caudillismo en México, lo que pasó después de la revolución, y bueno, también da un pequeño detalle sobre lo que es el gobierno de Álvaro Obregón, las acciones un poco turbias que él tomó que afectaron tarde o temprano a México. Otro libro, una excelente obra de Carlos Fuentes, titulado La muerte de Artemio Cruz, fue publicada en el año de 1964, y este libro habla principalmente de un empresario y político llamado Artemio Cruz, que en este tiempo, bueno, en el momento en el que escribió el libro, se encuentra en su lecho de muerte, y él comienza a recordar todas sus etapas de la vida, que fueron las que más importantes. En una de ellas fue cuando se alió al ejército revolucionario
Y tanto fue su amor por México, por la patria, que olvidó el amor por la mujer que más amaba. Y bueno, el libro finaliza con la muerte del señor Artemio. Y bueno, como conclusión de este libro en especial, quiero mencionar que se considera una radiografía de la Revolución Mexicana, porque es un punto de vista visto desde, por así que desde una persona que lo vivió. Gracias. Bueno, nuestro compañero Alfonso nos dará una breve declamación. Espero que les guste. Martillando la igualdad, anónimo. Tierra y libertad es la típica frase de esta lucha que se ha de hacer por la igualdad, la lucha del pueblo, la lucha del hambre. Sí, esa hambre que ha desolado a mi gente, esa hambre que tanto azota a mi pueblo. Hoy he decidido luchar por los que no tienen. Hoy lucharemos por un país más justo. Levantad en armas contra aquel gobierno corrupto. Defender nuestros derechos ante la autoridad. Darle de comer al que no ha comido. Grita al sonar de los cañones. Viva nuestra libertad. Pueblo mío, no te calles. Levanta la voz y exige lo tuyo. Acata tus obligaciones y exige tus derechos. Pueblo mío, no agaches la cabeza, que os vas a tropezar. Pueblo mío, levanta la cabeza, manténla en alto, para que todos vean cuán grande es la libertad. Gracias. Bueno, ahora mis compañeros Mayra Barona y Daniel Hernández nos hablarán de la materia de biología. Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar de la materia de biología. Primero les vamos a presentar nuestro calendario del bicentenario de las especies que hubieron en esa época y a continuación va mi compañera Mayra. Hola, buenas tardes. Bueno, como sabemos, México es uno de los 5 países con mayor riqueza natural, no solo por sus minerales, sino también por su biodiversidad. Bueno, efectivamente, ahí está el calendario. Un ejemplo de estas especies endémicas de México es el tromos mexicano, comúnmente pájaro bandera. Este fue en honor al ábaro patrio por sus colores y lo podemos encontrar en las montañas de Tamaulipas y Chihuahua. Otra especie es el agave maximiliana, esta en honor al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Él fue esta se distribuye en los estados del occidente como son Sinaloa, Zacatecas, Jalisco y Nayarit. También está la hidalgoa de plata, o bien comúnmente como Candelaria, dedicada a Miguel Hidalgo. Otra también es una especie de salamandra, Juarez, dedicada a Benito Juárez, y esta la encontramos en la Sierra de Juárez hasta Oaxaca. Yo les voy a dar a conocer 3 especies de plantas. La primera es conocida como guanita o jazmín de palo. Bueno, esta planta muy bella fue en honor de José María Morelos y Pavón. La pueden encontrar en Jalisco, Michoacán y en Chiapas. La siguiente es conocida como biznaga. Bueno, esta fue dedicada al general Porfirio Díaz. La pueden encontrar en el sur de Coahuila. Y la siguiente, bueno, por último, es la cresta de gallo. Esta fue en honor del insurgente Nicolás Bravo Rueda. Se puede encontrar en Puebla, Guerrero y en Durango. Eso es todo por la parte. Y bueno, y de esta forma se destacó que México tiene una gran biodiversidad y este calendario nos hizo reflexionar de que debemos cuidar nuestros hábitos para no tener más especies extintas. Gracias. Bueno, ahora mis compañeros Carla Espinosa y Eduardo Sánchez nos hablarán sobre la materia de filosofía. Bueno, nosotros les vamos a dar, explicar un poco sobre la ética de los líderes revolucionarios. El primero de ellos es Francisco Villa. Él,
Nunca fue a la escuela, por lo cual no se pudo formar de una buena ética. Él la formó mediante su propio criterio. A la edad de 16 años, tomó la decisión de matar a un funcionario público. Esto provocó que escapara de la ley y unirse con los bandoleros. De ahí fue donde tomó el nombre de Pancho Villa. Hay dos teorías. Una es que mató al funcionario porque trató de violar a su hermana y escapó y optó ese nombre de Pancho Villa. La otra es que cuando estaba con los bandoleros, mataron al líder, el cual se llamaba Francisco Villa, y en su honor, como lo dejó a él como líder, él se puso Pancho Villa. A pesar de que él nunca tuvo una buena ética, porque pues, tal vez tomó decisiones buenas y malas, las cuales los llevaron a ayudar a la gente, porque él sacaba bancos y asaltaban a los trenes. Él no tuvo una buena ética, por lo cual sus decisiones, las que les acabo de mencionar, no fueron muy buenas. Tal vez para otra gente sí les parecían buenas porque él los ayudaba a esas personas, pero en sí lo ayudó a llegar a la propuesta de que fuera presidente de México, pero él no aceptó, ya que él sabía que no podía gobernar a un país, ya que él no tenía la educación y no aceptó esta propuesta. El siguiente líder es Emiliano Zapata. Bueno, yo les voy a hablar de Emiliano Zapata. Como ya mencionaron previamente, Emiliano Zapata era un hombre de campo. Fue de bajos recursos y pues siempre tuvo que trabajar. A veces no para él, pero siempre tuvo que trabajar. Pero él fue una persona que tenía unos ideales de libertad, de que la tierra es de quien la trabaja. Él creía fielmente en eso y él luchó para llevar a cabo estos ideales, que se lograran la libertad. Y bueno, muchas personas, en esa época muchos políticos trataron de comprarlo, como se vive en la política actual, sobornos, tierras para él, beneficios para él solo, pero él nunca aceptó. Esto habla mucho de su ética, no solo como líder, sino como persona, ya que él se puede decir que es una persona de confiar, porque nunca renunció a lo que él creía, a lo que él pensaba. Él siempre luchó por ayudar a todo el pueblo, a todas las personas que lo seguían. Por eso es también que muchas personas lo seguían. Y podemos, analizando su ética, las decisiones que él tomó, podemos darnos cuenta que tenía una buena ética. Y eso depende, es decisión tuya, qué camino tomar, porque la ética se forma en el lugar, no solo ellos como líderes, sino nosotros como personas. La ética se forma en el ambiente en el que nos desarrollamos y gracias a las decisiones que tomamos. Y eso es muy importante, porque hay que saber cuándo decir no en ciertas situaciones. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Continuamos con la exposición. Bueno, para mencionarnos acerca de la materia, tenemos a nuestra compañera Fernanda Hernández. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar, como dijo mi compañera, sobre la materia de organización y les voy a decir cómo influyó la toma de decisiones principalmente dentro de esta época. Para empezar hay que saber qué es una toma de decisión. Bien, pues es el hecho de tener varias alternativas ante un problema. Ya puede que el problema sea muy grave o simplemente en la vida cotidiana. Ahora, me quiero enfocar más en estos tres personajes que son Francisco Villa, Pino Suárez y Victoriano Huerta. ¿Por qué? Bueno, resulta que ellos tienen mucho que ver o nos pueden enseñar algo sobre la toma de decisiones. Ellos eran amigos de una u otra manera. Resulta que Huerta mata a Pino Suárez, entonces Villa decide vengar a Pino Suárez
y matar a Huerta. Esto que nos deja como enseñanza que la toma de decisiones a veces no solo afecta a terceros, sino nos afecta a nosotros mismos. Y de hecho eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Siempre una decisión va a traer ciertas consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Normalmente deberían de ser las buenas, pero pues no siempre pasa así. Entonces, a pesar de que Villa tomó decisiones buenas, al menos para el pueblo, pues lo tachaban como decisiones malas. Y entonces, digo, el país ha luchado desde tantos años por ciertas ideas, por ciertas cosas, y a pesar de todas esas luchas en la actualidad se siguen viviendo ciertos problemas, ¿no? Entonces esto nos deberá de quedar como reflexión de que hay que tomar buenas decisiones. Esto hablando más políticamente, pero nosotros también como personas tratar de tomar siempre la mejor decisión. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahora le pido a mis compañeros Daniel Hernández y Fernando Pimentel que nos hablen sobre la materia de trigonometría. Hola otra vez. Nosotros les vamos a hablar de la materia de trigonometría. Bueno, decidimos aplicar una encuesta a 100 alumnos de aquí del CECIP de entre 15 y 20 años. Bueno, solo les vamos a decir algunas preguntas para que no se aburran. La primera es, ¿conoces el legado de la revolución? En esta pregunta observamos que un gran porcentaje sí conoce la historia de la revolución, cómo pasó, cuáles fueron sus sucesos. Otra de las preguntas sería, ¿usted cree que se haya cumplido los objetivos de la revolución en la actualidad? Ahí aparece la mayoría puso que no, puesto que hay cosas que todavía no se solucionan por completo. Bueno, otra fue apoyar los ideales del cambio. Bueno, aquí muchos nos respondieron que sí los apoyarían, ya que los objetivos de la revolución eran sacar adelante a la pobreza, a la gente humilde y a los que más estaban. Después de la revolución, ¿cree que haya cambiado el ámbito político? La mayoría respondió que no, puesto que hay todavía muchas injusticias en esa parte de nuestro país. Y por último, otra fue, ¿ustedes defenderían una causa de este tipo? La mayoría respondió que sí, ya que en realidad ellos sí quieren a su país, sí lo aprecian como es, pase lo que pase, y decidirían apoyar a los que más lo necesitan y no buscar un beneficio propio. Bueno, les vamos a mostrar una gráfica de las 10 preguntas y lo que obtuvimos. En la mayoría se encuentra que los jóvenes de aquí del CECIP saben de la historia de la revolución de su país, saben los hechos que pasaron y lo que sufrieron los revolucionarios para darnos un país justo y tal vez democrático. Otra cosa sería no hacer fiestas así porque sí, sino conocer los objetivos de la revolución, los ideales, los personajes más importantes, no es solo hacer fiesta, tratar de conocer más sobre nuestra revolución y de eso reflexionar muchas cosas. Eso sería todo. Bueno, pues para concluir con esta presentación les pido a mis compañeros Mayra Balona y Daniel Hernández que nos den una conclusión. Bueno, de acuerdo a lo investigado y a lo expuesto en este lapso de tiempo, podemos decir que la Revolución Mexicana fue y será uno de los sucesos más importantes de nuestra historia y define lo que somos como mexicanos. El ser mexicano no es ponerse una camiseta e ir a un partido de fútbol, no es ir el 20 de noviembre a celebrar nuestra revolución, no es ir a apoyar marchas a la violencia, a la no violencia. El ser mexicano, y más bien ser un mexicano estudiante del Instituto Politécnico, tendría que comenzar por hacerle caso a nuestra frase, la técnica al servicio de la patria. Además de que puede que sabemos historia, pero no hacemos nada por hacer algo por nuestro país, solo nos quejamos de la política. Sin embargo, no tenemos fundamentos de los cuales cambiarla. Es así que el proyecto ABLA se define como una actividad la que cambia nuestra opinión de acuerdo a lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. Y efectivamente la revolución fue un hecho histórico sumamente importante para todos nosotros y Proyecto Habla nos ayudó a saber más acerca del tema porque su metodología consiste en vincular los conocimientos que ya tenemos
con los del nuevo tema y así lograr nuevos aprendizajes. Y por eso sabemos que la historia es un trampolín que nos ayuda a lograr nuestras metas. Y no es como un sofá en el que nos podamos recostar. Así damos por concluido nuestra presentación de Proyecto Aula. Agradecemos la atención. Queremos darle un agradecimiento a todos nuestros profesores, ya que sin su ayuda y sus enseñanzas no se hubiera podido llevar a cabo. Muchas gracias, profesor. Bien, pues a nombre de las autoridades del plantel, quiero que ahora sí de escuchar este tipo de canciones mexicanas, después de escuchar una exposición como la de los compañeros, pues como que tiene más sentido, ¿no? Como que llega más el oír música mexicana después de escuchar el énfasis que sus compañeros ponen a este tipo de eventos históricos que nos van identificando como personas y como estudiantes, como mexicanos. Ustedes, muchachos, son un elemento fundamental dentro del proceso histórico de este país. Son un pilar que ahora tienen una historia de 100 años de revolución, tienen una historia de 200 años de independencia, pero tienen en sus manos la posibilidad de garantizarla, de mantenerla y de realmente lograr que esa independencia, esa libertad que se ganó hace tanto tiempo, siga estando presente en sus vidas. Sus compañeros hicieron varias reflexiones que vale la pena resaltar, pero yo quisiera nada más decirles que ustedes aquí están aprendiendo no solo conocimientos, están aprendiendo a desarrollar competencias que les permitirán pues desempeñarse a lo largo de toda su vida. Y ojalá que esto que hacen el día de hoy no sea nada más para el día de hoy, sino esta vehemencia con la que ustedes presentan la información, ese compromiso pues que nos muestran a la hora de presentar sus trabajos, lo hagan siempre, en todo momento, en su vida no solo de estudiantes, sino también de futuros profesionistas. Y bueno, aquí están empezando apenas a caminar por su cuenta, con un criterio distinto, con una capacidad de análisis que a lo mejor en años anteriores no manejaban. Yo los felicito realmente por su trabajo, Grupo 2 y B8, felicito a sus maestros, coordinadores y participantes del grupo, y también invito a todos a que piensen que este tipo de acciones que pueden ustedes emprender a partir de estar aquí en esta escuela, lo puedan llevar en sus vidas de hoy y siempre. O sea, no nada más para obtener calificaciones, muchachos, sino realmente para desempeñarse como buenos ciudadanos, como buenos estudiantes, como buenos profesionistas, pero más que nada como seres humanos, ¿sí? Y pues muchas felicidades y gracias a todos los maestros, gracias nuevamente a los padres de familia por estar con nosotros.